Muy buenas noches, queridos hermanos. Un gran saludo para todos ustedes. Nuevamente nos reunimos para estudiar juntos la palabra del Señor. En esta serie de estudios que estamos haciendo, estamos considerando el cristiano y la oración. Hemos visto la semana pasada sobre el modelo de oración, es decir, el Padre Nuestro, la primera parte, y hoy vamos a ver la segunda. En la primera parte hemos visto que el Padre Nuestro se puede dividir en tres partes. Una invocación que se eleva al Señor, a quien se dirige la oración, las peticiones y una conclusión donde se da gloria y alabanza al Señor. En cuanto a las peticiones, las dividimos en dos partes. Las tres primeras en relación a Dios, hemos visto, y hoy vamos a estar viendo las tres peticiones en relación a los seres humanos. Así que va a ser algo importante y vamos a tomar nota de todo esto. ¿Qué les parece si oramos ya al Señor para aprovechar bien nuestro tiempo? Oramos. Señor, en esta noche te damos gracias porque podemos abrir nuestro corazón ante ti y reconocer que necesitamos que tú limpies nuestra vida de todo pecado y que tú nos llenes de tu Santo Espíritu. Señor, entregamos este momento en que vamos a abrir la palabra para que tú abras nuestro entendimiento, la podamos entender y afecte nuestra conducta y nuestra vida de oración. Señor, háblanos y te ruego que me uses para poder enseñar tu palabra. Nos entregamos en este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hecha la introducción, hecha la oración, vamos entonces a la primera petición que tenemos. Pero antes vamos a leer el Padre Nuestro nuevamente. Capítulo 6 del Evangelio de Mateo, verso número 9, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces la primera parte que tenemos a partir del verso número 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando el Señor dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos da algunas enseñanzas importantes a aquellas cosas que tienen que ver con nuestras necesidades materiales, así como las otras dos peticiones tienen que ver con nuestras necesidades espirituales. Así que el Señor habla aquí de que tenemos que depender de Dios en todas aquellas cosas que consideramos que son necesidades materiales esenciales para la vida. Lo primero que nos enseña es que debemos orar con moderación por nuestras necesidades materiales. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios, capítulo número 30, verso número 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, es muy importante que nosotros podamos reclamar al Señor aquellas cosas que son realmente necesarias y vitales para nuestra vida. Y que no tengamos en nuestra vida una ambición desmedida, y menos aún lo que se considera un pecado, el amor al dinero. Que nada tiene que ver esto con que no tengamos deseos de progresar, como lo hemos enseñado algunos miércoles atrás. Es decir, cuando nosotros progresamos, progresa nuestra familia, y si progresa nuestra familia, también progresa la iglesia, porque
todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor también lo compartimos en el reino de Dios y de esa forma el reino de Dios avanza a través de las bendiciones que Dios derrama sobre los hijos de Dios. Pero fíjense que el Señor nos dice, danos hoy y pide una exorbitancia o tal vez algo que no sea necesario, una casa lujosa, por ejemplo. Si Dios te la da, en buena hora. Pero aquí la enseñanza del Señor es el pan, lo que yo necesito para vivir, lo que necesito para subsistencia. El Señor decía a través del apóstol Pablo a Timoteo que mientras tengamos sustento y abrigo, es decir, lo necesario para que nosotros podamos vivir y estar protegidos y seguros, tenemos que estar satisfechos y contentos. Lo que se agregue a eso, en buena hora que venga. Porque dice aquí el escritor de Proverbios, si yo llego a tener mucho, y tal vez puedo decir, ¿y quién es Jehová? Y me siento suficiente y creo que el dinero resuelve todas las cosas y adoro o le rindo culto al dinero como si fuera una divinidad. Y si tengo poco, entonces puedo llegar a blasfemar, a renegar del Señor, entonces lo justo y lo necesario, ¿no? Así que la oración de el pan nuestro de cada día nos habla de una moderación sin ostentación desmedida, pero por supuesto no negando nunca el deseo de progreso y prosperidad en nuestra vida, si así Dios lo desea. También es una expresión que nos enseña la necesidad de ser personas de fe y de confianza en el Señor. El Salmo 37, verso número 25, nos dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fíjense, la persona que vive en justicia, significa que vive una vida recta, que vive agradando al Señor, no tiene que preocuparse porque le llegue a faltar el sustento. ¿Por qué? Porque su descendencia ni él necesitan andar pidiendo y mendigando pan. Porque el Señor, así como provee a las aves del cielo y viste de hermosura a las flores del campo, lo hará con sus hijos. En tercer lugar, esta expresión, el pan nuestro de cada día, nos habla de una dependencia del Señor. Hay muchas personas que creen porque ellos trabajan y tienen, digamos, la iniciativa de esforzarse en sus labores, de que no pueden decir que Dios es el que le da las cosas. Pero evidentemente yo puedo tener la fuerza, pero no puedo controlar otras cosas que me permiten el poder trabajar. El tener una buena salud, el tener un buen tiempo, un buen clima, es que haya factores políticos, económicos o ecológicos o epidemiológicos que a veces nos juegan en contra y que hacen imposible, como le ha pasado a mucha gente en esta pandemia, que tienen voluntad de trabajo, pero han sido despedidos de sus trabajos porque sus empresas han cerrado. No dependía solamente de su buena voluntad ni de sus habilidades laborales, sino que dependían de un contexto que era hostil para que ellos pudieran trabajar. Podemos recordar de ese restaurante en Buenos Aires, que cuando pidieron un grupo de empleados para contratar, fueron 1.500 personas en un día. Es decir, eran personas que antes tenían necesidades de trabajo, pero las condiciones que había no le permitían. Es decir, que cuando decimos, danos el pan de cada día, estamos confiando de que Dios está preparando las circunstancias, el ambiente laboral para que yo pueda poner mi esfuerzo y mi trabajo. También el hecho de decir, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, nos habla de la humildad con que nosotros tenemos que venir al Señor, porque fíjense que venimos con esa actitud que dice, dame, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es pedir al Señor que nos brinde su auxilio y su ayuda. Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. Reconocemos que todo viene de parte del Señor. Y cuando nosotros decimos, danos el pan nuestro de cada día, en quinto lugar, estamos expresando que estamos dispuestos a poner de nuestra parte para obtener el pan. Es decir, estamos dispuestos a trabajar porque no llueve del cielo el alimento y la provisión para nuestras necesidades materiales. Evidentemente, el Señor diseñó que a través de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo se tiene que lograr. Por eso, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 10, San Pablo dice a los tesalonicenses, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y ese era un problema que había en la iglesia, porque algunos pensando que el Señor venía, no querían trabajar y vivían de las bondades y de las provisiones de otros. El Señor dice, hay que trabajar para cubrir las necesidades. Y en sexto y último lugar, el texto dice, el pan nuestro de cada día, no dice el pan mío. La idea es que yo recibo, pero también yo comparto. O yo oro no solamente por mis necesidades, sino también oro por las necesidades de los demás. Gálatas, capítulo número 6, verso número 10, nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que nosotros tenemos también, y es para compartir, y especialmente con aquellos hermanos que tienen necesidad. Así que cuando estamos diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tenemos la indicación del Señor que podemos acercarnos a Él para orar por todas las necesidades materiales que tengamos, haciéndolo con moderación, haciéndolo con confianza, con dependencia de Él, con humildad, con disposición a trabajar y con generosidad compartiendo de lo que Él nos da. En segundo lugar, se nos dice en esta oración modelo, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Deudas es igual a pecado. Nosotros tenemos una deuda, en primer lugar, de obligación. ¿En qué? En obedecer a Dios y en cumplir sus mandamientos porque somos sus criaturas, hechos a su imagen y semejanza. Pero cuando nosotros no cumplimos con las obligaciones, contraemos una deuda de castigo, que solamente es quitada cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados. En Romanos 5:1 nos dice que somos justificados pues por la fe. Justificado significa que somos declarados justos. Esto significa que estamos sin culpa de pecado. Dios nos considera perdonados y limpios. Ahora, surge la pregunta, si yo estoy perdonado, si Cristo a través de su sacrificio me ha justificado de todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros, ¿por qué debo hoy pedir perdón por los pecados? Bueno, podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo número 13, verso número 10, que dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Si lo leemos, por ejemplo, en otra versión, para que arroje un poquito más de luz, NBI, fíjense lo que dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Fíjense qué interesante, los dos verbos diferentes que se usan, que no se diferencian en la versión Reina Valera del 60, pero sí en la NBI. El que ya se ha bañado, es decir, todo el cuerpo. Eso significa que Cristo, cuando hemos creído en Él, ha bañado, ha limpiado todos nuestros pecados. Pero Jesús dice, pero aquel
que se ensucia necesita lavarse y no usa el mismo verbo, usa el verbo lavarse. ¿Se lava qué? Lo que se ha ensuciado. En el caso de los discípulos, que ellos andaban en sandalias, se lavaban los pies. Así que nosotros hemos sido bañados, limpiados de nuestros pecados. Cuando cometemos pecados, tenemos que pedir perdón para restablecer nuestra comunión con Dios, que se corta a través del pecado y se restaura a través de la confesión. William Hendrickson dice que esto se compara a una persona que le ha dado una herencia a un heredero, por ejemplo a su hijo, y no le da para que disfrute todos los beneficios plenamente ahora, sino que lo va a racionar para que cada mes pueda tener su joven hijo una parte de esa herencia, de tal forma que va a disfrutar de la herencia de una forma parcializada, aunque todo lo que está es de él. Nosotros disfrutamos de la maravillosa herencia del perdón de nuestros pecados, aunque nosotros pecamos, pero diariamente necesitamos ir a lavarnos y a purificarnos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Ahora, hay otra expresión que aparece aquí en la oración que dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y una de las cosas que tenemos que decir es que no significa que Dios nos perdona por el mérito de que nosotros perdonamos a otros. El perdón de Dios no lo ganamos por mérito, porque no tenemos mérito, porque somos pecadores. Cristo Jesús es aquel que tuvo el gran mérito y por la obra de Cristo en la cruz, nosotros recibimos por gracia el perdón de los pecados. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, verso número 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Así que, conforme a las riquezas de la gracia, del amor inmerecido de Dios, es que nosotros recibimos el perdón de los pecados, no a través de nuestros méritos. Nos acordamos de la parábola de Mateo 18, verso 27, cuando se habla de ese rey que su súbdito le pedía que tenga misericordia, que se compadezca de la gran deuda que tenía con él, y cómo el rey, por compasión, le perdona la deuda. De la misma forma, Dios, por compasión y misericordia, nos perdona la deuda a nosotros. Efesios 2, 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe que ponemos al Señor y en su sacrificio, que la fe es un don de Dios. Nosotros no ponemos nada de nuestra parte, sino que es absolutamente un regalo 100% de parte del Señor. Ahora, cuando decimos, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, le estamos diciendo, Señor, perdónanos de la misma forma en que nosotros también perdonamos a aquellos que nos perdonan. Y decía Francisco Lacueva, otro comentarista bíblico, que comenta o amplía los escritos de otro comentarista importante, Matthew Henry. Él dice, la evidencia de que Dios nos perdonó nuestros pecados es que poseemos en nuestro corazón un corazón perdonador para con todos aquellos que nos han ofendido. Así que es una condición sine qua non que nosotros, para poder experimentar el perdón del Señor, podamos perdonar a los demás para tener este beneficio. Aquel que no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco disfrutará del perdón que parte del Señor. Fíjense lo que dice el verso 14 de Mateo capítulo 6, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan, verso número 15, a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahora, ¿por qué tenemos que perdonar
a otros. ¿Por qué razón debemos perdonar? Y hay varias razones. En primer lugar, porque es una orden. En Romanos capítulo 12, verso número 19, dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, dice el verso número 20. Así que es una orden, dejar que Dios se encargue de ello. Mi responsabilidad es perdonar. Dios nos ordena. En segundo lugar, es porque de esta forma seguimos el ejemplo de Jesús. Colosenses capítulo 3, verso número 13, nos dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así que es el ejemplo del Señor. Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Él dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También, en cuarto lugar, porque el prójimo nuestro necesita recibir el amor del Señor. Y nosotros somos quienes tenemos que hacerles partícipe de este amor. Dice Romanos capítulo 13, verso número 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que tenemos que amar al prójimo, y perdonar significa también mostrarle amor. Nosotros, en quinto lugar, tenemos que amar porque esto traerá paz a nuestro corazón. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En cambio, si hay rencor, hay espíritu de venganza en nosotros, realmente esto va a ser dañino para nuestras vidas. Y en último lugar, en 1 Corintios capítulo número 10, verso número 31, se nos enseña que todo lo que nosotros hacemos debe ser hecho para la gloria del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Así que glorificamos al Señor cuando nosotros perdonamos. Y en último lugar, vamos a estar viendo sobre la tercera petición. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O como dice en otras versiones, líbranos del malo, haciendo referencia a Satanás. Cuando nosotros decimos al Señor que nos libre de tentación, no estamos diciendo de que el Señor es aquel que nos mete en la tentación, porque bien la Escritura nos enseña que Dios no puede ser tentado por el mal, ni el Señor tienta a nadie. Eso nos dice Santiago en el capítulo número 1 de su carta, en el verso número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que el significado es otro. Significa que nosotros somos conscientes de nuestras debilidades y de nuestra inclinación al mal. Por eso le decimos al Señor: no nos metas en tentación. Nosotros sabemos por 1 Corintios capítulo 10, verso número 13, que el Señor junto con la tentación nos dará la salida y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Entonces, en primer lugar, Dios no nos tienta. Y en segundo lugar, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. El que tienta es Satanás. Dios es el que permite la tentación
Y desde la perspectiva de Dios divina, es una prueba para nosotros. Desde la perspectiva de Satanás, es una tentación para incitarnos al mal. Ahora, cuando nosotros estamos pidiendo al Señor, no nos metas en tentación, estamos diciendo, Señor, yo necesito tu respaldo y tu ayuda para que cuando venga esa tentación, donde el maligno se quiera aprovechar, yo pueda ser fortalecido por estar cerca tuyo. Es una oración de invocación pidiendo auxilio y ayuda para pedir protección y fortaleza en la hora de la prueba. Es pedirle al Señor que nos sostenga y nos ayude. Por ejemplo, una oración sería algo así como, Señor, dice Hendrickson, concede que pueda yo ser tan cuidadoso en observar las reglas de salud que no me enferme. Pero sea lo que fuere que en tu providencia me sobrevenga, manténme junto a ti para que mi fe no falte. Es apelar, dice él, a la promesa de que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos resistir, como decíamos recién, 1 Corintios 10:13. Por tanto, el creyente ora para ser guardado de la incitación a pecar. Si cae en pecado, para ser rescatado de él, dice, líbranos del mal, líbranos del maligno. Así que, conociendo nuestra debilidad, podemos pedir al Señor que nos ayude y que nos asista en nuestra debilidad para que en el día de la tentación no sucumbamos frente al pecado. Y para concluir, tenemos la expresión final del verso 13, la segunda parte, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. El Señor es el que reina, es el soberano. Por eso decimos, tuyo es el reino. Tú mereces reinar por encima de todas las cosas. Como hemos visto en el libro de Daniel, Él es el Rey soberano. El cielo gobierna la tierra y no la tierra el cielo. En segundo lugar, Él tiene todo el poder para protegernos, guardarnos, proveernos, asistirnos, ayudarnos, el poder para sostener el universo y para que cada uno de los elementos del universo puedan darnos lo que necesitamos. El sol nos pueda dar su calor, el agua nos pueda refrescar, para que nosotros tengamos el oxígeno necesario para vivir. Él tiene el poder, pero también Él tiene y merece la gloria, la alabanza y el honor de todas las criaturas, los ángeles y de los seres creados a su imagen y semejanza, de todo el género humano. ¿Por cuánto? Por siempre y para siempre. Amén. Se comienza alabando al Señor y se termina en alabanza y en adoración al Señor. Que el Señor nos ayude a poder orar de la forma en que Él nos ha enseñado y expresarle con todo nuestro corazón lo que Él se merece y cuáles son también nuestras necesidades. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por haber considerado tu palabra. Queremos rogarte que tú la bendigas y que nos ayudes a poder ser hombres y mujeres de oración. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús.